Me siento Danilo Montero. Bueno. Dios los bendiga. Les confieso que estaba un poquito nervioso cuando empecé a cantar, porque no tuve tiempo de repasar, anduve a mil, hice la palabra el miércoles, pero bueno, que sea el Espíritu Santo el que hable y que les pueda dar una palabra esta noche, lo que estén necesitando. Amén. Esta palabra viene por medio de un reel. Un reel es un videíto chiquito, cortito, que está en TikTok, en YouTube, que me tocó mucho. Es un pedacito, un fragmento de una película, creo que es, donde habla un chico, ¿no? Y realmente no llega al minuto, creo, el reel, pero me tocó mucho y me sentí muy identificado con lo que este chico decía. Hace más de un mes, así que quería traerle esta palabra, compartirla, lo que Dios me habló a mí. Amén. Estaba muerto, pero ahora vivo. Amén. ¿Cuánto estábamos así? En el mundo, ¿qué hacíamos cuando estábamos en el mundo? Nos sentíamos vivos, ¿no? Nos sentíamos vivos cuando íbamos a la cancha a gritar por nuestro equipo, cuando íbamos al baile. Nos sentíamos más que vivos. Cuando tomábamos, hacíamos las cosas que nos agradaban a nosotros. Estábamos más que vivos, entre comillas, porque la Biblia nos dice totalmente lo contrario. Teníamos una mala forma de vivir, una forma de vivir no aceptada por Dios, no bien mirada por Dios cuando estábamos en el mundo. Realmente la Biblia nos dice que estábamos muertos espiritualmente. ¿No es así? Nos enseña que andábamos conforme a nuestra carne, a nuestros placeres, a nuestros deleites. Recordaba en este tiempo una hermana de la iglesia donde me congregaba antes que me decía que ella y el marido eran cristianos y me decía que su hija una vuelta le dijo: mamá, quiero que seamos una familia normal. Esta adolescente veía que ir a la iglesia y la vida que llevaban los padres era anormal, no era una vida normal. Así lo veíamos nosotros cuando estábamos en el mundo. ¿Por qué? Porque Satanás había puesto un velo en nosotros. Nos sentíamos vivos allá afuera. Nos sentíamos que podíamos con todo, cada uno con su vicio, cada uno con lo que estaba acostumbrado a vivir. No todos somos iguales. Acudíamos a lugares que Dios no quiere y nos sentíamos vivos. Sí, estábamos vivos en la carne, pero la Biblia nos dice que estábamos muertos espiritualmente y ciegos. Primeramente, después de esta pequeña introducción, tenemos que aprender lo que es la muerte espiritual. Yo esta prédica la separé en cuatro puntos y cada punto lo titulé. Primer punto, muerte espiritual. Podemos ir a la palabra y le aviso que va a haber mucha palabra para leer hoy. Amén. Desde los comienzos de la creación, desde ahí donde Adán y Eva estaban en el paraíso. Vamos a Génesis 3:6, mientras yo oro. Amén. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, como recién decía, Padre, he tenido poco tiempo, Señor, para preparar la palabra, pero eres tú, Señor, eres tú hoy en mí. Te pido, Señor, que me uses como un canal de bendición para mis hermanos, Señor. Como un vaso, papá. Como un vaso donde, Señor, está el agua, amado Dios, para darle de beber a estas personas que están aquí, Señor.
a todos los que tienen sed de ti. Aquí hay muchas personas que tienen sed de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que seas tú hablando, Señor. Quita todo nerviosismo, Señor. Que tomes todo el dominio y el control de todo mi ser, Señor. De mi mente, trayéndome, Señor, todo lo que tengo que decir esta noche, Señor. Y toma el control de mi boca, papá. En el nombre de Jesús, toma el control de esta palabra, Señor. Y primeramente, Señor, abre los corazones para que esta palabra entre, Señor. En el nombre de Jesús. Si tienes que tocar emociones, toca, Señor. Pero toca la voluntad de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como recién les decía, la muerte espiritual empezó en el paraíso, donde estaban Adán y Eva. ¿Cuántos saben que Adán y Eva estaban con Dios, vivían en la presencia de Dios, Dios habitaba con ellos? Pero ellos le abrieron una puerta a la serpiente, al engañador, a Satanás. Génesis 3:6 dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Algo le pasó después de comer ese fruto. Y le dan el lugar a esa muerte espiritual. Empezaron a ver que defectos y todas las cosas que habían en ellos. Amén, en su carne. Acá marqué un puntito. ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual es estar separados de Dios. Y hay dos causas que nos traen a la muerte espiritual. Primero, la caída, que empezó en Génesis, que empezó en el paraíso. Y segundo, nuestra desobediencia. Son las dos causas que nos llevan a una muerte espiritual. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Amén. Como recién le decía, Adán pecó y le abrió a la humanidad las puertas a la muerte espiritual. Y tras de esa muerte espiritual viene una muerte física, que es la que tiene todo ser humano. Esa muerte espiritual es la que llevábamos allá afuera, antes de conocer a Dios, antes de venir a los pies de nuestro Creador. Y que aún muchos dentro de las iglesias evangélicas tienen. Hay muchos muertos dentro de las iglesias evangélicas. Dice la palabra en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. Eso es lo que ganó Adán por desobedecer la voz de Dios. Y lo que ganamos nosotros al desobedecer a Dios. Y los que ganan, los que están allá afuera, por desobedecer a Dios. Muerte. El pecado nos separa de Dios, que es la fuente de vida. ¿Adán estaba cómodo dentro del paraíso? Sí, estaba con Dios. Por medio de esa desobediencia, Dios tuvo que expulsarlo y se fue al mundo exterior. Un puntito más.
muerte espiritual. Y la muerte física viene por el pecado de Adán. Pero ahí empieza algo extraordinario, planeado desde antes de la creación del mundo. El plan de Dios. El plan de Dios para salvar ¿a quién? A los que le aman. A los que luchan con el pecado. A los que no quieren vivir en desobediencia. Y entendí y comprendí una cosa con este punto sobre la muerte espiritual. Para presentarnos delante de Dios el día de mañana, necesitamos la muerte física. Para volver a donde estuvo Adán en el principio, necesitamos morir a esto, a nuestra carne. Muchos le tenemos miedo a la muerte física, pero es el puente para presentarnos delante de nuestro Creador. Amén. Bueno, como recién le decía, para empezar con esta palabra debíamos saber qué es la muerte espiritual. La muerte espiritual es lo que llevamos antes de venir a Cristo, lo que nos separa de Dios, que es la fuente de vida. Amén. Segundo punto importante. Juan 5:24. Los que vieron el cartelito tenía esta palabra, porque es de esto de lo que quiero hablar. Juan 5:24, y lo titulé a este segundo punto, de muerte a vida. Estaba muerto, pero ahora vivo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Un puntito dentro de ese segundo punto. Efesios 2:5. 2:5 y 6. Dice, aún estando nosotros muertos en pecados, muertos espiritualmente, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, entre paréntesis, dice, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos dio vida, nos hizo sentar en esos lugares celestiales. Del plan que recién le hablaba. Por esa muerte espiritual, Dios tuvo que hacer un plan. Desde antes de la creación, porque Dios es omnisciente y omnipresente y sabe todo. Omnipresente significa que sabe lo que va a pasar. Y ya sabía que el hombre iba a pecar. Entonces Él diseñó un plan perfecto, que nos puede llevar delante de Él ahora, que nos da vida. Ese plan perfecto es la muerte en la cruz. El puente hacia la salvación, hacia la vida eterna. Amén. Nos enseña Efesios 2:5-6 que estábamos muertos por el pecado, pero Dios nos restauró, Dios nos dio vida. Puntito B, dentro del punto 2. La palabra en Colosenses 2:12-13. Resucitados con Él. Hemos sido resucitados con Él. Si aceptamos esa muerte en la cruz, Dios nos ha dado vida. Dice Colosenses 12:13, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con Él. Sepultados. Morimos con Él en la cruz. Acá está hablando del bautismo, muy importante. En el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos a Cristo. Y a vosotros, estando muertos en pecado, Dios nos levantó ¿de dónde? De la muerte espiritual,
de donde estábamos, muertos ¿en dónde? En el mundo, en nuestros delitos, en nuestros placeres. Y a vosotros estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. Colosenses 2, 12, 13. Resucitamos con Él. Resucitamos. Habíamos muerto en el jardín del Edén. La humanidad que le dio paso a la muerte espiritual. Ahora por medio de la cruz tenemos vida. Amén. Gálatas 2, 19, 20. Dice la palabra de Dios, porque yo por la ley soy muerto para la ley. Pablo le está hablando a los Gálatas. Sabíamos el problema de los judaizantes en ese tiempo en la iglesia de Galacia. Yo por la ley soy muerto para la ley. ¿Cuánto estábamos muertos en el mundo? Por nuestras leyes. No teníamos leyes nosotros, la ley yo tenía leyes con mis amigos, teníamos diferentes tipos de leyes. Mi carne. Recuerdo, por ejemplo, la ley de el hombre, el machismo, que no te dejan salir, no te dejan venir, no te dejan ir para acá, te tienen cortito. Era una ley entre la amistad, que teníamos que estar juntos para un cumpleaños, que teníamos que ir a jugar el fútbol, era sagrado ir a jugar el fútbol. ¿Ley de qué? ¿Ley de qué? De nuestra carne. Leyes humanas. A fin de vivir para Dios, dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Acá Pablo está diciendo que él estaba en la ley judía. La ley no podía ser cumplida al 100%. Y la misma ley dice que si fallabas en un punto de la ley, en un mandamiento, te hacías ¿qué? Culpable de toda la ley completa. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nuevamente la muerte en la cruz. Gálatas 5, 19, 20 nos enseña que si hemos aceptado a Cristo, tenemos una nueva vida, es la vida que nos da el Espíritu Santo. Cuando hemos aceptado a Cristo, viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, el consolador, el ayudador, el consejero fiel. Ya no vivo yo, más Cristo vivo en mí. Amén. Bueno, no quería pasar este punto de muerte a vida sin hablar un poquito del bautismo, que ya he dado un sermón. En Marcos 16, 16, dice la palabra, el que creyere en esa muerte, en la cruz, en ese Cristo, en el Dios hecho carne, y fuere bautizado, será salvo, dice la palabra. Amén. Mas el que no creyere, será condenado. O sea que Dios nos manda a que nos bauticemos, un simbolismo. El bautismo representa el entierro de la vieja vida de pecado y el nacimiento a una nueva vida espiritual. Amén, un simbolismo, pero es necesario hacerlo porque lo reconocemos delante del mundo que morimos a esta ley, a la ley de la carne, a la ley que tenía con mis amigos, a la ley que tenía Pablo, a la ley de los judíos. ¿Para qué? Para vivir en una nueva vida. La vida que nos dio ¿quién? Cristo, por medio de la muerte en la cruz. Esa vida que me dio a mí y que creo que le dio a ustedes también.
Amén. ¿Recuerdan cuando habla la Biblia del valle de los huesos secos? Le habla de una profecía para Israel, que está en Jeremías, si no me equivoco. Es una profecía para Israel, ¿o no? Así estábamos nosotros como Israel. Israel todavía sigue seco. Nosotros estábamos igual, hermano. Cuando estábamos en el mundo, estábamos secos, muertos espiritualmente. ¿Cuántos estamos así ahora? ¿Cuántos seguimos así? Dentro de las iglesias evangélicas, como recién le decía, hay gente con ceguera espiritual, con muerte espiritual. Hay muchos siguiendo doctrinas de demonio, dice la palabra, dentro de las iglesias evangélicas. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Amén. Vamos a pasar al punto 3 y aquí quiero hablar de una historia bíblica. Este punto 3 le di el título del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que debe tener todo cristiano para recibir esa vida, esa nueva vida que el Señor nos dio por medio de la muerte en la cruz. Amén. Vamos al libro de Juan. Y aquí le voy a leer una definición. El nuevo nacimiento es un requisito indispensable para poder entrar al reino de Dios. Amén. Esto implica una transformación interna desde adentro, desde nuestro corazón, provocada por el dador de vida, del que recién le decía, por el Espíritu Santo. Es una transformación, no es un nacimiento físico del cual creía Nicodemo, es un nacimiento espiritual. Amén. Dice la palabra en Juan 3, del 1 al 11. Hermosa historia. Jesús le explica a Nicodemo, a un fariseo, a un maestro de la ley, como lo era Pablo también, que Pablo había entendido que por la ley estaba muerto. La ley era nula si Cristo no venía y moría en la cruz. Dice la palabra en Juan 3, del 1 al 11, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Reconoció a Jesús, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nicodemo era viejo, en edad más grande que Jesús. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua, bautismo, y del Espíritu, bautismo del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. ¿Cuántos sabemos que cuando venimos al mundo ya venimos con maldiciones ya? El Señor nos ha escogido desde el vientre de la madre, dice. Venimos cargando cosas a veces, desde bebé, maldiciones generacionales. Acá el Señor le dice: carne es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de qué te dije. Os es necesario nacer de nuevo, le dice Jesús a Nicodemo.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Vuelve a responder Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Amén. Qué bonita que es la palabra de Dios. Bonita por estas preciosas historias, estas preciosas perlas. La palabra acá nos enseña que debemos nacer de nuevo, nacer del Espíritu. No nacer en la carne, sino nacer del Espíritu. Amén. Los fariseos vivían por la ley, que era para la carne. No entendían nada de lo espiritual. Nosotros vivíamos para la carne, con las leyes del mundo, lo que recién les decía. Ustedes se piensan que Manuel Calderón, un viernes a la noche, iba a estar con su esposa en una reunión de matrimonio tratando de guardar algo para ser mejor, ser un mejor esposo, ser mejor delante de Dios, si hubiera estado en el mundo. No tenía esto. ¿Ustedes piensan que yo hubiera estado acá si no hubiera sido por el Señor, por su misericordia y por un nuevo nacimiento? Hubiera estado ¿dónde? A donde la carne me lleve. Apurado, seguramente en este momento, preparándome para el partido, seguramente que ya borracho. O con los placeres de la carne. Espero que todos podamos tener un nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento nos hace comprender muchas cosas, hermanos. Muchísimas cosas. Ustedes saben que yo oraba mucho por mi mamá. Mi mamá está yendo a una iglesia. Tiene un problema físico. Ella está yendo a una iglesia. Yo oraba por mi mamá y me decían, cuando le contaba a una persona de lo que estaba pasando mi madre, dice: qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro lo que pasa, como diciendo, qué triste. Pero yo oraba por ella. Eso que le está pasando a ella la trajo a los pies de Dios, a los pies de Cristo. Eso que ella pasa, ese miedo que le tiene a lo que puede llegar a tener, que todavía los estudios van de a poco y todavía no se ha realizado la mayoría, es la que lo trajo a los pies de Cristo. Yo estoy tranquilo, hermano. Mi mamá puede tener un montón de cosas, pero si no, ¿para qué me puse a orar por mi madre? Dios usa cualquier circunstancia para traernos a los pies de Él. A veces personas drogadictas, personas con enfermedades, con problemas en sus hogares, problemas económicos. Dios usa todo. Y cuando nosotros oramos por alguien, por un familiar que anhelemos que venga a los pies de Cristo, lo espiritual se empieza a mover. Y Dios va a usar eso que nosotros vemos malos para traer a ese familiar a los pies de Cristo. De eso trata este nuevo nacimiento, de entender las cosas de Dios. No me puedo poner loco o enojarme con Dios porque mi mamá tiene eso. Señor, yo estoy orando por mi mamá y vos le traes una enfermedad. Y vos empezás a entender por qué Dios le trajo esa enfermedad si vos estás orando por esa persona. Tengo miles de cosas en la cabeza. Lo que viví, dónde estuve,
dónde anduve. Y hay cosas de las que no puedo ponerme contento, pero sí agradecerle a Dios por las cosas que me hizo pasar. Porque yo era duro. Cuando me hablaban de chico, del Evangelio. Es más, conocí al Señor, luego me aparté. Después de apartado viví un montón de cosas. Y todas esas cosas me hicieron lo que soy hoy. Y me hicieron comprender que no tenía otro lugar a donde ir que a una iglesia y a los pies de mi Señor. A recibir ese nuevo nacimiento. El nacimiento de la carne es la naturaleza humana mortal y pecaminosa. Lo que recién le decía, cuando venimos al mundo ya venimos con cosas, cargados. Nuestra carne ya viene con pecado. Y de chiquito empezamos a demostrar el pecado en nosotros. Ven los niños cuando son bebés en una guardería, van de la nada y le pegan con un juguete a otro en la cabeza. Ya vienen con el pecado, el humano ya viene con el pecado, con la maldad de encima. ¿Qué es el nacimiento de la carne? La naturaleza humana mortal y pecaminosa. Es el nacimiento físico, biológico y terrenal, limitado a la condición humana. Todo para la carne. Pero el nacimiento del espíritu, ese nuevo nacimiento de que el Señor nos hace gozar, es un nuevo nacimiento o una regeneración espiritual para comprender cosas divinas, lo que recién les decía. Comprender por qué mi mamá está viviendo lo que vive, o por qué mis hermanos están viviendo lo que viven, o por qué yo tuve que pasar cosas en este último tiempo. Eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Poder comprender cosas divinas que nosotros en la carne y en nuestra naturaleza la vemos mal, en nuestra naturaleza humana las vemos mal. Pero ese nuevo nacimiento que Dios nos ha dado es para comprender esas cosas divinas, esas perlas que hay dentro de la palabra, de lo que podemos ver hoy, de lo que podemos gozarnos en la presencia del Señor. Circunstancias que vamos a tener. Amén. Espero que abrazo de Dios pueda gozar de un nuevo nacimiento. Y si no lo ha gozado todavía o no entiende, vaya a los pies del Señor. Nicodemo estaba en el pueblo escogido de Dios y no había gozado un nuevo nacimiento. ¿Cuántos hay dentro de la iglesia que no han gozado un nuevo nacimiento? El entender las cosas divinas. Y espero que me estén entendiendo y que no tengamos la mente en el partido. Ustedes saben que yo me gusta pensar en las cosas que voy haciendo y cómo voy creciendo espiritualmente. Y voy anotando en mi mente todo lo que voy aprendiendo y todo, no me gusta decir venciendo, pero todo lo nuevo que voy enfrentando. El Manuel de antes, por ejemplo, se quedaba en la madrugada, a veces en los grupos de WhatsApp de amigos, varones, consumiendo pornografía, o a veces bebiendo en la noche. Y todas esas cosas las he ido cambiando por amor a Cristo.
y uno se da cuenta que está gozando ese nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento que solamente lo da Dios, lo da Jesús. Así que tengan cuidado. Los jóvenes, ¿qué hacen en las madrugadas con los celulares? Aún los adultos, ¿qué hacen? ¿A qué le están dando más lugar en su vida? Le damos más lugar a veces a las redes sociales. Cuando vemos algo de Jesús en Instagram, en Facebook, ¿qué hacemos con eso? ¿Escuchamos? ¿O nos vamos directamente, pasamos y vamos a ver con el deporte, a ver música? ¿Qué hacemos cuando estamos en las redes sociales? ¿Gozamos de ese nuevo nacimiento que Dios nos dio? ¿Qué hacemos los adultos? ¿Qué hacemos con nuestros muros? He visto cristianos, hermanos, y se lo digo sinceramente, ¿no? Que no parecen cristianos. Saben que hace muchos años atrás, cuando recién conocía al Señor y me congregaba en la iglesia donde iba antes, los domingos en la mañana salía a estudiar un instituto bíblico, la escuela de liderazgo, viajaba hasta la 27 de abril. Y todas las mañanas iba a una esquina de Remedio Escalada a tomar el colectivo. Una esquina muy transitada de Remedio Escalada. La más transitada porque tampoco tiene centro, nada Remedio Escalada, pero entre la 3 y la 15. Y a mí me conoce todo el barrio. Y yo iba con la Biblia. Y cuando veía, en ese lugar se juntaban muchos chicos que venían del baile y estaban ahí, se amanecían bebiendo, colgaban banderas, y más si jugaba a veces algún equipo de fútbol de acá de Córdoba, se hacía un junte terrible en esa esquina. Y Manuel iba con la Biblia y le escondía la Biblia. Sentía vergüenza de Cristo. ¿Cuántos cristianos hay así ahora? Yo con el crecimiento y el ir a la iglesia seguido, uno va aprendiendo esas cosas. Salía los sábados a la iglesia del barrio, iba con la Biblia escondida. ¿Cuántos hacemos eso ahora? ¿Cuántos lo hacen? Los jóvenes, ¿qué hacen? Los muros de Facebook de un cristiano no tiene nada publicado de Dios. No hay nada publicado de Dios. Un estado con una palabra. El Señor dice que si lo rechazas, Él te rechazará delante del Padre. Nos avergonzamos del Señor en las redes sociales, en la calle, en el trabajo, cómo nos estamos comportando. ¿Qué hacemos con este nuevo nacimiento que Dios nos ha dado? Yo soy uno más en mi trabajo, pero ayer le explicaba justamente lo que estaba hablando nuestro pastor recién, sobre Venezuela. Le explicaba a los chicos, Manu, me preguntaban, ¿por qué Dios permite todo esto que pasa? Y yo le explicaba, los países están pactados para los demonios, se mueve todo lo espiritual, hay tronos que ha puesto Satanás en cada región, en cada país. Yo le explicaba, si no miren ustedes la pobreza de Haití, que está un país lleno de brujos, de magia negra, Sudáfrica, toda la región de Sudáfrica. ¿Qué hacen todos los de África? ¿A quién alaban? Yo les explicaba. ¿Qué hacemos en nuestro trabajo? ¿Qué hacemos en nuestro entorno? ¿Hablamos de Cristo o nos avergonzamos de Cristo? Espero que podamos llevarnos esto y entender, que podamos entender sobre nuestro nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento que el Señor nos dio, ese nacimiento espiritual, que no importa la edad que tengamos para poder nacer de nuevo, como Nicodemo.
No importa la edad, sino que Dios está llamando a ese nuevo nacimiento. Como lo hizo conmigo, lo hace con todos a los que lo aman. Perdónenme por extenderme. Punto 4. Y vamos a otra gran historia, de la que hablaba ese reel que yo les decía. Y yo estaba igual que este hombre. Yo estaba igual que Lázaro, hermano. Yo estaba muerto. Muerto en mis delitos y en mis pecados. Y un día el Señor dijo, corran esa piedra. Un día el Señor dijo, corran esa piedra. Y dijo, Manuel, ven. Manuel, sal. Y Él me dio vida. De esa historia quiero hablarles hoy. Vamos a Juan 11. Espero que Dios esté hablando esta noche, hermano. Vamos a ir punto por punto. La resurrección de Lázaro es uno de los milagros más emblemáticos de Jesús, narrados en el Evangelio de Juan. Mírese esta noche. ¿Es un milagro? ¿Es un milagro que esté aquí esta noche? Es un milagro. El relato de la resurrección de Lázaro tiene mucho simbolismo para nosotros, para los cristianos, y tiene momentos clave. Juan 11, 17 al 27, dice la palabra, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Todos recuerdan, Jesús era amigo de Lázaro. No lo voy a leer a toda la historia porque es larga. Pero Jesús era amigo de Lázaro y se había demorado al propósito para que entendamos una cosa. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, las hermanas de Lázaro, para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa, dice. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Creí en Jesús esta mujer. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Pero ella le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo. Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Un primer punto en esta historia. Jesús se entera de la enfermedad de su amigo, pero llega, ¿cómo dice la palabra? 4 días de muerto. ¿Por qué? Jesús demostró su poder sobre la muerte, porque en esa época se decía que el alma abandonaba el cuerpo al 3er día. Jesús vino ¿a qué? A desmentir esa historia, que Él tiene poder sobre la muerte. Si el alma se había ido, después de esos 3 días, como decía en esa historia, Dios la trajo de nuevo. Y aquí hay algo muy importante que nos debemos llevar esta noche. Como hablaba recién de lo de mi madre, Jesús nunca llega tarde. Jesús llega justo. Si nosotros creemos que Jesús se está demorando, estamos equivocados. Jesús llega justo.
Él se demora a veces por un propósito que nosotros no entendemos en el momento, pero que luego seguramente Él abrirá nuestros ojos para que lo podamos entender, como le contaba lo de mi mamá. Yo no sé por qué pase todo lo que pase, no sé. Como recién le decía, hay cosas que no me hubieran gustado pasar, pero hay cosas que sí, porque me enseñaron a ser lo que soy hoy. Tengo un testimonio muy grande. El Señor me hizo pasar por tantas cosas. Estuve en 3 balaceras, estuve, donde está mi familia involucrada. 3 veces, fuera de esas 3 balaceras, 3 veces pusieron un revólver en mi cabeza. Donde una vez me gatillaron de acá ese teléfono. 3 veces. No salió la bala. Cuando la persona se retiró de mí, disparó y salieron. Yo creo que fue Jesús el que me guardó. Ahora puedo entenderlo por qué Dios me hizo vivir esas cosas. Llegó justo, yo estaba muerto, peleando, drogándome, alcoholizándome, sin respetar a la mujer. Pero Dios llegó justo a tiempo y pude gozar de ese nuevo nacimiento y pudo correr la piedra y decirme que salga de ese sepulcro donde estaba, que era el mundo. Seguimos con la palabra. Juan 11, 32 y 33, y aquí va otro segundo punto muy importante sobre esta historia. Juan 11, 32, 33. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió. Jesús lloró y se enojó también. ¿Qué mostró? Su humanidad. Siga orando, como hizo esta mujer. Vaya a los pies del Señor. El Señor se conmueve con nuestras oraciones. Sigamos orando por ese muerto al que queremos que Dios le dé vida. No dejemos de orar. No dejemos de ir a los pies de nuestro Señor. Para que así como nosotros hemos recibido vida, así esas personas a las que tanto anhelamos y por las que tanto oramos, puedan recibir y vivir ese nuevo nacimiento que nosotros tenemos. Tercer punto. Yo creo que alguien ha orado mucho por mí. Alguien ha orado mucho por mí. Yo tengo familiares cristianos y tenía amigos. Una noche estaba con un amigo y no me acuerdo el horario porque estaba borracho. Estaba en un pasillo donde me juntaba yo sobre las vías del tren sentado y recuerdo clarito. No sé si deben haber sido las 11 de la noche, un pasillo oscuro. Pasa un chico que conozco del barrio y dicen: Dani, Manuel, vengan. El chico pasa y baja el pasillo y yo y Daniel lo seguimos. Bajamos el pasillo y dice: déjenme orar por su vida. No les pido que hagan nada. No les pido que hagan nada. Y estábamos en el oscuro y nosotros estábamos en nuestro mambo, como se dice en el mundo. Bueno, y lo miro al Dani y el Dani dice, como diciendo esto, y cerramos los ojos y esa persona oró por nosotros. Así como estábamos. Y quizás muchas veces más han orado por nosotros.
Ahora, yo quiero, como le decía el Señor, tener la tarea que tenía ese chico cuando oró por mí. No sé si ir a buscar a la persona y decir, déjame orar por vos, déjame. Pero oro en mi casa por personas que están peor que yo, porque conozco gente que está más muerta de lo que yo estaba. Como hizo esta mujer que vino a los pies del Señor en el momento justo y el Señor se conmovió. Así podemos hacer nosotros día a día. Amén. Vamos al tercer punto, el milagro. Juan 11, 38, 44. Dice la palabra: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, y ponga su nombre en ese lugar. Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Así como hizo con Lázaro, hizo conmigo. Yo estaba podrido, hermano. Si yo me pongo a contarle las cosas que hice, estaba peor que Lázaro, más podrido que Lázaro en el sepulcro. No sé, cada uno tiene un testimonio diferente y sabe de lo que yo le estoy hablando esta noche, o mejor dicho, lo que el Señor le habla esta noche. Jesús hizo un milagro en mí, como recién le decía. Yo estaba muerto. No quería escuchar a Dios, menos al Evangelio. Sí, rezaba. Cuando era niño rezaba. A 500 estampitas que tenía. Pero estaba muerto. Y en mi crecimiento, en mi adolescencia, pasé muchísimas cosas. Estaba muerto. Solo Dios pudo darme esa vida que hoy tengo. Y sigo yendo al lugar de donde salí. Hoy estuve allí. Y veo cómo Satanás está haciendo desastre. Desastre con gente que estimo. Hace poco falleció un amigo mío por las drogas. Le agarró un ataque al corazón. Llevaba 4 días sin dormir. 4 días sin dormir. Después de una separación. Una persona que conocía de Cristo. Por eso les digo, hermanos, que dentro de la iglesia tengamos cuidado cómo estamos pensando, cómo estamos sintiendo con el corazón, porque a veces estamos más muertos que los de afuera y todavía no hemos vivido un nuevo nacimiento. ¿Qué hacemos nosotros como iglesia para mostrar que estamos vivos? Aquí afuera hay un montón de gente que está muerta espiritualmente. Así como dice Andrés, nosotros hagamos nuestra tarea, evangelicemos. Así cuando estemos acá, 3 o 4, y estemos cantando, cantemos, gritemos. Mostrémosle al mundo que la iglesia de Cristo está viva y que estamos felices por estar acá adentro.
Si la gente de afuera viene y ve cómo cantamos desanimado y así, van a decir, estos no tienen felicidad. Van a creer que están peor que ellos. Que seamos luz en este lugar. Mostremos que estamos vivos. Cantemos, alabemos a Dios, bailemos, aplaudamos. Hagamos lo que Dios desea. Mostremos el gozo que Dios nos dio en esa nueva vida. Mostremos el gozo, no solamente acá, sino en nuestra forma de vivir. Esta mañana me iba caminando a trabajar, camino hasta allá a Arenales. Cuando me voy a Córdoba, camino hasta Arenales. ¿Cuántas veces me había quejado? Le digo, Señor, la edad que tengo y no tengo un vehículo, no tengo nada. Y esta mañana iba pensando y decía, Dios, mira cómo puedo caminar. Me iba acordando de que Dios me sacó de la muerte y me dio vida. Me iba acordando y me gozaba en Cristo porque puedo caminar. Cuando hay gente que no puede caminar, ¿para qué necesito un vehículo, Señor, si te tengo a hoy, tengo mis piernas? Una pequeña conclusión. El pecado nos conduce a la muerte. La única manera de escapar de eso es venir a Jesús mediante la fe, atraída por el Espíritu Santo, que es el que nos da vida, que nos conduce a la vida espiritual y en última instancia a la vida eterna. Gloria a Dios por esta palabra, hermano. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, quiero darte gracias por este tiempo, Señor, que tú me has dado, Señor, para poder meditar en tu palabra, Señor. Gracias, como recién decía, Señor, porque yo era como Lázaro. Tantos mis hermanos han sido como Lázaro. Y tú nos has dado vida, vida en abundancia, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas cada corazón y puedan llevarse, Señor, tu palabra esta noche. Amén. Nos despedimos en esta noche. Recuerden esto, quiero que se ponga usted a pensar ahí en qué lugar está. Solamente póngase ahí a pensar. Y nos vamos y que Dios te bendiga mucho. Dice que Jesús, vení Manuel, dice que Jesús le dijo así, vení vamos. Y Manuel le contestó, Señor, deja que vaya mi padre, lo entierre y después voy y te sigo. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y vos venís ahí. Usted piense en qué lugar está. ¿Está muerto caminando y viviendo la vida o está realmente vivo? Que Dios les bendiga, que pasen una hermosa noche, que Dios los fortalezca a todos y que esta palabra nos haya hablado a todos y que podamos ser vivos en Cristo Jesús. Amén.